Para gloria de Dios, pues vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de la palabra, y toda la palabra habla de Jesucristo y de lo que hizo Cristo por nosotros, de Cristo crucificado. Por tanto, porque existe solamente en el mundo, mucha gente se piensa que hay muchos caminos para llegar a Dios, hay muchos caminos, se creen ellos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay un solo camino, y ese camino es Cristo. Nosotros vamos a hablar hoy sobre esta senda que es Cristo, vamos a hablar de Él, y para los que no son aún cristianos, que quizás vean después por internet, pues bueno, les recordamos, les decimos que no existen más caminos sino solo Cristo. Aleluya. Por tanto, he titulado esto Una sola senda. No hay más senda. Cristo es la senda. Podemos entender que existe una sola senda, que existe un solo camino, y que tanto el uno como el otro es Cristo crucificado. En el Salmo 27, versículo 11, leemos: Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No existen varias sendas, existe una sola, Jesucristo. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino. Este versículo que está acá atrás, muy hermoso. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El único camino es Cristo. No existen varios caminos, existe uno solo, Jesucristo. En Lucas 9, 23, a partir del versículo 23, dice: y decía a todos, está hablando de Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Parece un poco incomprensible al principio, pero no, es así mismo, es como se lee. El que pierda su vida por causa de Cristo, la salvará. Y el que no quiera hacerlo, pues la perderá. Pues dice, Cristo continúa diciendo, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Verdad? No aprovecha nada. Porque el que se avergonzare de mí, dijo Cristo, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, es él mismo, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Gloria a Dios. Amén. La palabra nos dice claramente que somos bautizados en su muerte. No en agua, el agua es solo un símbolo. Literalmente dice en su muerte. Leemos Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya morimos, hemos sido justificados del pecado. Porque
aleluya, repetimos, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No reine, aleluya, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Aleluya. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. En ninguna manera, dice la palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? ¿Verdad? Es una pregunta. O sea, de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Amén. Y libertados del pecado. Por tanto, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Luego, como siervos de justicia, ¿qué somos? No tenemos condenación. Como está escrito en Romanos 8:1, dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Al Espíritu con mayúscula, al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu y de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Estas son las dos leyes más importantes que existen en el universo. Aleluya. Y estas dos leyes son contrarias. Se puede vivir en la última. Es imposible vivir en la primera. No se puede vivir bajo la ley, aleluya, del pecado. Pero si seguimos viviendo, viviremos en la ley de Cristo, en la ley, aleluya, de vida que es en Cristo Jesús. Seguimos leyendo a partir del versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bendito Dios. Porque el ocuparse de la carne, dice la palabra, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad
contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Y nosotros queremos agradarle, por tanto vamos a vivir en el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Amén. La justicia de Cristo en nosotros, no la nuestra. La autojusticia no funciona. En eso se basaba la ley, en la autojusticia. Por eso es que no funciona. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Tenemos seguridad, de acuerdo con la palabra, que el Espíritu Santo que mora en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales. Pues esto también es parte del Evangelio, cuyo fundamento es Cristo y Cristo crucificado, y además al tercer día resucitado, ¿verdad? Aleluya. Si predicamos otra cosa diferente, haremos vana la cruz de Cristo. Este es el verdadero Evangelio. No debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Pablo nos dejó escrito que por la locura de la predicación se salvasen las vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra, aleluya, porque los judíos piden señales, está en el versículo 22, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, todos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Bendito Dios. Amén. Luego, más adelante, en el capítulo 2, Pablo concluye escribiendo. Es 1 Corintios 2, 1. Lo que viene ahora, aquello era de 1 Corintios 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Gloria a Dios. Ese es el mensaje de la salvación. Eso es lo que predicaba Pablo, lo que le fue dado a Pablo para que se hiciera la iglesia, el Evangelio. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sabiduría de los hombres no tiene nada que ver con el poder de Dios. Nada. Al respecto, Pablo nos advierte con esta orden. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque en Él, dice, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El poder de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Cristo es Dios. Amén. Amén. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amén. En la circuncisión de Cristo echamos el cuerpo fuera carnal. Amén. Sepultados con Él en el bautismo de su muerte. Ahí fuimos sepultados con Él. No se trata del bautismo en agua, es el bautismo de Cristo en su muerte, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Cristo los derrotó a todos en la cruz. No solo a los principados y potestades, sino también a las huestes espirituales de maldad, todas, en las regiones celestes. Y todos los seres celestes malignos, todos fueron derrotados, los cuales no tienen suerte ni parte con nosotros, aleluya, de ningún tipo. Porque nuestra vida, aleluya, sabemos, está escondida en Dios. Amén. Aleluya, a quien tenemos acceso directo por medio de Cristo. Aleluya, como nos dice la palabra también en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos hizo cercanos. Ya no estamos lejos como antes, los gentiles, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no existe gentiles y judíos. No existe. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a ambos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Quiero que veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo en el siguiente libro. Filipenses 3, a partir del versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gloria a Dios. El Señor es Cristo y Cristo crucificado. Pablo dijo que nos gozáramos en Cristo y Cristo crucificado. Nos gozamos en el Señor. A mí no me es molesto, dice él, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Es decir, que él vuelve a repetir, a rectificar las mismas cosas, dice, y que es
algo seguro para ellos, para los filipenses y para nosotros también. Amén. Amén. Y nos da otra advertencia, y bien severa. Dice la palabra en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. ¿A quién se está refiriendo el apóstol? Pues se está refiriendo a los judaizantes, o sea, judíos de Jerusalén que afirmaron ser de Cristo, pero insistían que los creyentes guardaran además la ley, lo que era diametralmente opuesto al evangelio de la gracia que predicaba Pablo, ¿verdad? Amén. Bendito Dios. Donde la ley ya no tenía suerte ni parte. En este evangelio la ley no tiene suerte ni parte de ningún tipo. Estas personas, judíos, eran falsos maestros. Podemos notar por la palabra perros la forma despectiva empleada por Pablo. También los llama malos obreros, ya que ellos denigraban la cruz de Cristo. Ellos querían que no creyeran en la cruz para suavizar, porque la cruz es escándalo, tanto a los judíos, habíamos visto, como a los griegos. Se escandalizan, la cruz escandaliza. Les resulta muy difícil creer que Dios es un hombre muerto en una cruz. Eso les resulta muy difícil, no lo entienden, tanto a judíos como gentiles. Por tanto es que ocurre esto, que denigran la cruz. Y los que denigran la cruz, lamentablemente, se perderán, como vamos a leer más adelante. También los llama malos obreros, ya que denigraban la cruz de Cristo y que mutilan el cuerpo, porque esta palabra, mutilan, específicamente significa en el griego circuncisión. Mutilan, es decir, cortan el cuerpo. Por lo que el apóstol Pablo dice en el siguiente versículo, dice en el número 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. ¿Ve? Porque la ley tiene confianza en la carne. Y la ley por eso circuncida la carne. Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice él, si fuéramos a confiar por la carne, pero él no confía en la carne. Pero bueno, si fuera a confiar en la carne, dice él que él tenía de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y entonces enumera una lista de cosas que él hacía antes, ¿no? Cuando estaba en la ley. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pensaba que estaba haciendo un favor a Dios y que estaba ganando mérito con Dios al perseguir a la iglesia. Él creía eso. Pero dice después, en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Aleluya. Por amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros debemos entregar todo a Cristo, incluida nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y dice en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ganar a Cristo y ser hallado en Él. Es decir, que cuando Cristo venga nos encuentre en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo,
La justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Y después dice en el versículo 10, a fin de conocerle. Conocer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Aleluya. Eso debemos conocerlo todos. Y el poder de su resurrección, ser resucitado juntamente con Él para novedad de vida en Cristo. Amén. Aleluya. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, comprendiendo lo que hizo por nosotros en el altar de la cruz del Calvario. Y que Él es la única vía, el único medio de salvación y santificación, el único camino al Padre, como dice este versículo acá atrás, la única senda que nos conduce a la vida eterna. Solo posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. En el versículo 11 dice, y si, mejor dicho, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Una nueva vida de resurrección en Cristo que poseemos cada pecador que cree y es crucificado y bautizado en la muerte de Cristo para ya no vivir más por nuestra vida, sino por la de Cristo, como Cristo vivió por la vida del Padre, aleluya, cuando estuvo aquí en la tierra. Una vida victoriosa sobre el pecado, lo que ocasiona, todos sabemos, las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios vienen y se multiplican y llueven cuando tenemos una vida victoriosa sobre el pecado. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. En el número 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué quedó atrás? La ley mosaica. Quedó atrás. Y extendiéndome a lo que está delante, Cristo está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Perfecto cuando seguimos a Cristo y Cristo crucificado. Cuando creemos en lo que hizo Cristo, somos perfectos. Y dice que esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, ¿verdad? Andemos todos juntos por la misma senda, la senda de la cruz de Cristo, Cristo y Cristo crucificado. Amén. Amén. Esa es la senda que tenemos que andar, Cristo y Cristo crucificado. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aleluya. Ejemplo para tener la fe siempre puesta, ¿dónde? En Cristo y lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, dando libertad. Esto es lo que da libertad al Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas, para que podamos alcanzar, aleluya, la victoria absoluta que es en Cristo Jesús. Aleluya. Dice después, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dios nos libre. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, el apóstol nos dice cuál es el fin de sacar nuestra fe de Cristo y de Cristo crucificado. Y lo que puede sucederle al que se constituye, por asimismo, haciendo eso, enemigo de la cruz de Cristo. Esto es otra manera de advertirnos del peligro de sacar nuestra mirada de Cristo, de que nuestra fe no esté basada en Cristo y Cristo crucificado. Aleluya. Debemos estar con los ojos bien abiertos. Aleluya. Porque el enemigo quiere enredar al pueblo de Dios. Quiere enredarlo y quiere, aleluya, desviar la atención de los creyentes hacia huecas sutilezas, hacia filosofías humanas, etcétera, etcétera. Pero la palabra dice que somos salvos por Cristo y Cristo crucificado. Fuera de ahí no hay más salvación. Solo Cristo salva. Cristo es la salvación. Amén. Fuera de Cristo no hay salvación. No existe salvación. Amén. Cristo es la salvación y la salvación es Cristo. Amén. Y dice después en el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, aleluya, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito Dios, ¿verdad? Gran poder. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya. Por último, nos vamos a despedir con otra advertencia que nos hizo el apóstol Pablo. Y quiero resaltar la forma en que lo dice. Generalmente él dictaba las cartas y alguien las escribía. Pero en esta ocasión la escribió él mismo personalmente y lo destaca, al menos en esta advertencia final del libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11 en adelante, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gloria a Dios. Es decir, que el apóstol estaba recalcando que ahora no lo estaba dictando, que ahora lo escribía él y que lo escribía con letras grandes para que lo vieran. Amén. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, si se circuncidaban, agradaban a los judíos y entonces no padecían persecución. Y eso es lo que hacían los que se dejaban hacer eso, ¿verdad? Preferían que los circuncidaran y entonces no recibían persecución de parte de los otros judíos. Gloria a Dios. Y dice, la cruz de Cristo, el que siga fielmente la cruz de Cristo va a padecer persecución. Estamos en el camino de la persecución. Si a Cristo lo crucificaron, si al árbol verde hicieron eso, ¿qué dejaremos para nosotros? Pero estamos seguros que obtendremos la victoria. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es decir, que los que se circuncidan tampoco guardan la ley. ¿Para qué se iban a circuncidar? Es absurdo. Aleluya. Pero si quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ellos querían gloriarse en la carne de los nuevos cristianos que venían a Cristo y querían que ellos guardaran la ley de Moisés también. Aleluya. Pero lejos esté de mí gloriarme
sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién en el mundo, por quién el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Es decir, por Cristo, aleluya, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. De la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Somos nueva criatura. Aleluya. Cada vez que llegamos a Cristo. Somos una nueva criatura, Gloria a Dios. una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aleluya. Al Israel de Dios. Todos nosotros formamos parte del Israel de Dios. Amén. Aleluya. Solo nos quedan 2 versículos, 17 y 18. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. Santo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito Aleluya. Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria. Reciban la bendición del Padre por medio de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones, hermanos, tanto los aquí presentes como los que nos están viendo a través del internet. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya.